Buenos días otra vez, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto muy, pero muy grande para mí comunicarme otra vez con ustedes en esta serie de estudios que estamos impartiendo basándonos en la palabra de Dios, como es nuestra iglesia, una iglesia bíblica. Hoy es un día especial, muy especial. Por lo menos en Ecuador es el Día de las Madres y como iglesia, si bien ya enviamos algunos saluditos ahí en el Facebook, queremos hacerlo así también personalmente y enviarles un saludo muy, pero muy grande a todas las madres. Y bueno, de alguna manera también animar a aquellos que están en familias donde tal vez no está la figura de mamá, pero tal vez está la figura de la abuela, o la figura de un hermano o una hermana mayor, o la figura de algún otro familiar que en este momento sea parte del grupo, y animarles a que lo honren, lo respeten y disfrutemos de la familia. En muchos lugares del mundo se celebra o se festeja, más que como el Día de la Madre, el Día de la Familia. Bueno, y hoy más que nunca tenemos que defender la familia, institución sagrada que lamentablemente, el mundo y sus gobernantes están queriendo diluir, están queriendo cambiar por otros modelos, por otras alternativas, pero creemos que sigue siendo el modelo bíblico. Así que un abrazo, un cariño muy muy grande para las madres y para todas las familias. Y vamos a intentar hoy terminar con esta serie de conferencias que hemos titulado Señales antes del fin, donde hemos estado interpretando las noticias, la actualidad a la luz de las profecías bíblicas. Y antes de entrar directamente al tema que hoy nos convoca, probablemente sea esta la última. Vamos a ver si terminamos, no quiero correr demasiado. Si terminamos, bien, y si no, bueno, agregaremos un domingo más. Pero a manera de resumen, estuvimos viendo algunos indicadores, como ustedes tienen aquí en la pantalla. Me estoy refiriendo a señales que nos indican cuán cerca estamos del fin de los tiempos, cuán cerca estamos del pronto regreso del Señor. Y vimos, por ejemplo, indicadores proféticos. Hicimos una pregunta a la primera reunión. ¿Podemos confiar en lo que la Biblia dice como que es verdad, como que es cierto? La respuesta fue un sí contundente, porque vimos, por ejemplo, profecías muy claras, dictadas siglos antes, que se cumplieron. Ustedes recuerdan, y lo documentamos con fotos satelitales, artículos bajados del internet, no necesariamente Biblia. Por ejemplo, el diluvio del Génesis, por muchos considerado fábula. Hoy no sé qué harán aquellos que lo consideraban fábula, porque están los restos del arca de Noé en el monte Ararat, allí en Turquía, y hemos mostrado fotos increíbles. La extinción de las ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra, anunciada también por Dios, se cumplió según el relato bíblico, está comprobado porque hemos encontrado, o han encontrado mejor dicho, y hemos mostrado los restos de esa civilización con evidencias de una gran calcinación de azufre y fuego. Hemos hablado, por supuesto, de la profecía de las profecías, el anuncio siglos antes de la venida del Mesías al pueblo de Israel, con datos súper precisos como lugares, nombres y detalles de la escena de Belén y de todo el ministerio y la muerte de Cristo que se cumplieron. Y hoy Israel es un registro súper claro de que la Biblia no miente, y los tours que se organizan constantemente muestran a las claras que la profecía se cumplió. Esos fueron indicadores proféticos. Solamente escogí 3. Hay muchas profecías más que se han cumplido. Dijimos que los grandes imperios, de los cuales los profetas siglos antes anunciaron su levantamiento y su caída, pasaron por la historia, como Asiria, Egipto, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma. Así que podríamos seguir hablando, pero vimos estos indicadores proféticos que se han cumplido. Mostramos también indicadores, por llamarlos así, energéticos, que están relacionados con la energía, con los recursos energéticos del planeta Tierra. Y también, como hay muchos, solamente nos concentramos en 2. Vos te acordarás. El petróleo, que está también indicado en la Biblia que va a ser un marcador, una señal de que hacia el final de los tiempos va a ser el motivo probable por el que
las naciones se peleen y entren en guerra, como lo hemos estado viendo. Característica que surgió en este último siglo, y la Biblia también lo menciona. De hecho, dice que la última batalla va a ser en el Valle de Armagedón, ahí en Medio Oriente, donde estará el último residuo, charco o reserva de petróleo del mundo dentro de no pocos años, y mostramos que el petróleo se está acabando. Eso marca, es un reloj biológico. Hablamos también de los cascos polares, ¿sí? Como otro indicador en cuanto a recursos naturales, a energía. Y mostramos también con datos claros cómo se están reduciendo y cómo los científicos indican que no puede soportar más los dos cascos polares, el polo norte y el polo sur, mucho más de 20 años de vida, y eso va a marcar el final del ecosistema. Así que Dios también dejó no solamente indicadores en la profecía, sino también al diseñar este ecosistema, este universo, principalmente nuestra casa, llamada planeta Tierra, al diseñarlo con un equilibrio tan perfecto, es como que puso también ciertas coordenadas, ciertos cronómetros que marcan su extinción, que marcan su deterioro. Y la Biblia dice, David lo dijo, de que la tierra se va envejeciendo. El apóstol Pablo dijo también que gime a una como mujer con dolores de partos. Y bueno, mencionamos estos dos indicadores energéticos que también nos marcan que ya estamos llegando al final del equilibrio de este ecosistema que el hombre lamentablemente ha dañado y está casi al límite ya de entrar en un caos energético y natural total. Hablamos también de indicadores biológicos y aquí obviamente hicimos un paréntesis importante para hablar, entre otros temas, de lo que más nos convoca en este tiempo, que es las enfermedades y las pestes anunciadas en la Biblia por los profetas, por el Señor Jesús y por los apóstoles, de que iban a ser características de los últimos tiempos. Vos me dirás, pero Pablo, pestes y enfermedades hubieron siempre, y por supuesto que los hubieron, pero yo te mencioné la clase anterior de que nunca, como en este último siglo, las pandemias y las pestes han tomado tanto protagonismo. Principalmente por dos motivos. Primero, por el hacinamiento de los conglomerados, de las capitales, de esta loca idea del ser humano de vivir uno encima de otro en edificios, en rascacielos, desobedeciendo frontalmente la orden de Dios a Adán y Eva, que dijo, multiplicaos y llenad la tierra. El hombre ya desde Babel tuvo su instinto de nuclearse, ¿te acordás la Torre de Babel? Y eso lo seguimos viendo hoy. Mirar solamente una foto de noche de las grandes capitales con todas sus luces encendidas, como puede ser Tokio y otras, es increíble. Es decir, ¿cómo podemos vivir uno encima de otro? Eso hizo que los contagios se aceleren. Y por otro lado también, que el hombre se metió sus narices donde manipular virus, bacterias y a jugar con el laboratorio y a clonar, y metió la mano donde no tenía que meterla, y como estamos viendo hoy, producto de esas mutaciones o de esa manipulación genética, hoy tenemos este nuevo virus que se ha lanzado y que ha llevado al mundo al estado caótico en el que hoy nos encontramos. También la Biblia entonces y anunciaba que iban a haber indicadores biológicos que marquen el tiempo del fin. Pero a mí lo que más me interesa son los que estamos desarrollando. Vamos a mirar la historia. Indicadores históricos. Yo te dije que la historia, y quiero ser enfático en esta frase para que la retengas, se ha convertido en el mejor intérprete de la profecía bíblica. Para Israel, hace algunos años atrás, me di cuenta que no sabían nada de historia. Y a partir de ahí comencé a estudiar un poquito más los grandes movimientos de la historia, las migraciones, los imperios, las conquistas. Es increíble cómo encaja con lo que la Biblia dice. Son indicadores históricos. Y hablamos, no podemos hablar de toda la historia de los países específicos. Hoy vamos a hablar de unos también que te vas a quedar asombrado, como la Biblia nos nombra, que estuvieron relacionados con la profecía bíblica. Hablamos en la clase anterior de Roma. Y vos me dirás, bueno, pero Roma ya no
Roma como que se llame Roma, pero sí existe y hoy se llama Europa, o Unión Europea, o Eurozona, todo apunta a lo mismo, ¿sí? Y todos los grandes este sector de la eurozona, el Banco Mundial, el Mercado Común Europeo, y todo lo que de alguna manera es el rostro, la parte visible de estos países que por mucho tiempo estuvieron fracturados, cada uno con su hegemonía, con su independencia, pero hoy ya funcionan como bloque, resurgiendo las glorias pasadas del antiguo imperio romano. No vamos a repasar, vimos toda la historia de Roma desde los tiempos de Jesús, cuando recién empezaba el imperio, hasta hoy. Mostramos cómo hoy Roma, siendo Europa, continúa gobernando o influenciando de manera directa el mundo en la parte económica, en la parte cultural y en la parte religiosa, con su sede del Vaticano en Roma. Hablamos también del Papa, de la Iglesia Romana. No vamos a reparar en eso, pero mencionamos ese como el primer indicador histórico. Hoy quiero que hablemos de algo que a todos nos debe tocar muy de cerca, y quiero que hablemos sobre Israel. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Por favor, Isaías capítulo 11. Quiero que tengas tu Biblia en la mano porque vamos a leer varios pasajes bíblicos hoy, proféticos. Isaías, varios del Antiguo Testamento. Capítulo 11, versículo 11. Dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda, y comienza a nombrar todas las naciones. Muchas de esas hoy existen, son limítrofes a Israel, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Así que el retorno de los judíos a Israel es una realidad hoy que no podemos negar, y es la profecía más importante de toda la Biblia relacionada con los últimos tiempos. Quiero repetir esto. La profecía más importante de toda la Biblia relacionada con los últimos tiempos es que el pueblo de Israel iba a resurgir. Hace 2 domingos atrás me adelanté un poquito en este tema, y hablando sobre Mateo 24 y Lucas 21, recordarás, incluso enviamos el archivo por Facebook para que lo tengas como registro, como referente, sobre la parábola de la higuera. Y explicamos lo que es el plan de Dios para con Israel. Y es algo que todo cristiano que quiere estudiar y entender la Biblia y quiere estar preparado para cuando Cristo regrese, debe entender por lo menos en sus concepciones más básicas. Si no es al detalle, por lo menos lo más importante. Básicamente, para el que no estuvo en esa clase que dimos, tenemos que decir de que Dios escogió a un pueblo para identificarse con él, para tener una relación con él. Dios nunca quiso religión, una relación con él. Un pueblo insignificante que comenzó en Abraham, que salió de otro pueblo insignificante como Ur de los Caldeos, y ahí formó por la descendencia al pueblo de Israel. Y quiso tener, y por un tiempito lo logró, una relación con ese pueblo para que sea testimonio al resto del mundo. Le prometió un reino, entre otras cosas, con algunas condiciones que debían cumplir estipuladas en la ley de Moisés. Para no extenderme mucho, mayormente Israel, pueblo duro de cerviz, o cabeza dura diríamos hoy, no cumplió su parte y solo exigía que Dios sí cumpla su parte. Y con Dios no se juega. El colmo fue cuando rechazaron al Mesías. Entonces Dios dijo: no, esto ya no lo voy a soportar más. Puso a Israel de lado, no lo desechó para siempre, lo puso en disciplina y comenzó un trato nuevo con un pueblo nuevo, con el mismo propósito de hacer luz a las naciones, que hoy se llama iglesia. No es que la iglesia reemplace a Israel, sino que Israel quedó de lado y ahora el trato directo es con la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada de este suelo, Dios continuará su trato con Israel, que lo dejó allí en penitencia, durante 7 años más, y luego cumplirá su pacto, sus promesas, instalando el reino mesiánico. El Señor Jesucristo dijo que cuando Israel comience otra vez a salir de esa disciplina en la que Dios lo puso,
porque Dios mismo lo disciplinó, Dios mismo lo va a traer a la escena otra vez. Eso iba a marcar de que ya el tiempo para la iglesia en esta tierra estaba terminando y el cronómetro de Dios otra vez se activaba para su pueblo Israel. Y es lo que estamos viendo hoy. Israel estuvo en penitencia por 2000 años. Desde el tiempo de Cristo hasta esta generación, Israel estuvo en penitencia, pero de una manera increíble Dios volvió a su pueblo a la escena. Y dice Daniel, capítulo 12, versículo 7, mirá qué interesante este texto, quiero que lo leas con detenimiento. Cuando acabe el quebranto que sufre mi pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Eso le dijo el ángel a Daniel, pero mirá qué precisa las palabras. Cuando acabe el quebranto que sufre mi pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. ¿Y cuándo acabó el quebranto del pueblo santo? Bueno, comenzó exactamente en el año 1948, exactamente, aquí tenés la fecha, el 7 de mayo. Mirá que estamos cerca del cumplimiento de los 72 años de vida del resurgimiento de la nación de Israel como Estado soberano. Aquí tenés la foto donde en aquel tiempo el elegido primer ministro Ben Gurión inauguró oficialmente el nuevo Estado de Israel. Como leímos recién, vinieron de todas las partes del mundo donde estuvieron expulsados, estuvieron torturados, oprimidos, y luego la ONU, como para hacer un blanqueamiento de historia por el holocausto nazi, le permitió regresar, y esto ya tiene más de 70 años, y es lo que ha sucedido frente a nuestros ojos. Así que la profecía de Isaías, la profecía de Daniel y de otros tantos se ha cumplido hoy en nuestra generación. Y dijimos, recordarás, cuando hablamos de la parábola de la higuera, que Jesús dijo que no pasará esta generación hasta que todas las cosas del fin acontezcan. Eso significa de que la generación en la que estamos en este momento no va a pasar hasta que el Señor venga. Y esto ya tiene que empezar a hacer latir nuestros corazones. Una frase que copié de algún historiador que me gustó mucho hablando de Israel dice: demasiada historia para tan poca geografía. ¿Sí? Ubiquemos un poquitito a Israel. Sería bueno que aprendas a ubicarla. Aquí tenemos un mapa muy sencillo de todo el mundo. Mira, para que te sea fácil tratar de identificar el continente africano, que no es difícil porque está allí en el centro y es grande, y allí vas a ver como un canal, ¿sí? Este es el Mar Rojo, y en este canal desemboca exactamente Israel. Desde ahí no lo vas a ver, casi ni yo lo veo. Es un puntito muy chiquitito que está allí en Medio Oriente, por eso demasiada historia para tan poca geografía, pero está en el medio del mundo. Y los pasajes proféticos hablan de naciones que hacia el tiempo del fin van a estar alineadas estratégicamente en los puntos cardinales, tomando a Israel como referencia, norte, sur, este y oeste. Y los detalla. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero quiero que anotes los pasajes, porque están dados con precisión. Por ejemplo, mirando a Israel, habla la Biblia del rey del norte, en Ezequiel 38 y 39. Los dos capítulos describen la batalla de Gog y Magog. Vamos a ver más adelante un poquitito de esto. Y se refiere al rey del norte. Lo que está al norte de Israel es Rusia. Y la Biblia lo menciona con nombre y apellido. En lugar de Rusia, la Reina Valera traduce la palabra Ros, de ahí deriva Rusia. Y en lugar de Moscú, la palabra en la Reina Valera es Mesec, pero es Moscú. Así que está detallado geográficamente. Nación que hoy es potencia, como Ezequiel lo dijo hace siglos y siglos y siglos atrás. Al sur de Israel tenemos la parte de África y la parte de Egipto, ¿sí? Aquí está en color más gris Egipto. La Biblia también menciona al rey del sur en Daniel 11:40, podés leerlo. No va a tener mucho protagonismo, va a ser una pequeña protesta, pero dice que va a estar presente. Y hoy Egipto está ahí siempre metiendo sus narices en los conflictos del Medio Oriente. También la Biblia habla del rey o de los reyes del oriente o del este. ¿Qué tenemos al oriente de Israel? China. Y la Biblia habla en Apocalipsis 16:12
de que en la batalla de Armagedón, hacia el final de los tiempos, Juan vio a un ejército de 200 millones, vamos a hablar en un ratito de China también, que venía desde el oriente y venía también a reclamar su pedazo de pastel. Porque el mundo va a entrar en un caos terrible y todos van a querer tener su parte. Cuando vean que el anticristo tiene deseos de gobernar el mundo, va a protestar Egipto, va a protestar Rusia, va a protestar China, y el anticristo no va a saber cómo hacer para mantener su plataforma, sus proyectos, y va a llegar todo al caos, que si Cristo no viene antes, desemboca en la Tercera Guerra Mundial y en la extinción de la raza humana. Y también la Biblia habla, y de esto hablamos toda la conferencia pasada, de Occidente, que es lo que está al occidente de Israel, Europa, ¿sí? Que sería el reino de la bestia, o Roma, o Europa como lo conocemos hoy. Así que los 4 imperios que toda la Biblia profetiza que van a estar presentes en el tiempo del fin, es lo que hoy está tomando el protagonismo mundial, y todos reúnen o rodean a Jerusalén. Por eso Jesucristo dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el fin está cerca. Concentrémonos un poquito en Jerusalén. Su crecimiento demográfico fue increíble. Vos pensás que hoy Israel es casi, y no te exagero con esto, en muchos aspectos, en exportación, en armamentismo, en cultura, en tecnología, potencia mundial, está en la vanguardia mundial. Israel hace 72 años para atrás era puro cascotes, ruinas y cosas derrumbadas. Todo lo que hoy podemos ver de Israel y todo lo que hoy ha logrado Israel, lo ha logrado solamente en 72 años. Por eso Jesucristo dijo: no pasará una generación sin que todo esto acontezca. En 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, llegaron a Israel de todos lugares del mundo 713.000 judíos. Con ese pequeño grupito remanente, como decía el profeta, comenzó el Estado. Ya en 2004 eran 6.199.008 judíos. Para 2009 ya eran 7.5 millones. Y para el 2021 actualmente, mirá el crecimiento demográfico que ha tenido, ya son 9 millones de judíos. Y te digo algo, todavía, escuchadme bien esto, hay más judíos viviendo fuera de Israel en todo el mundo que dentro. O sea que todavía faltan volver muchos más. Pero Israel siempre ha sido una manzana de discordia, un punto álgido, un punto de conflicto, un polvorín, ¿sí? Y desde su destrucción, que fue en el año 70, ¿te acordás que lo hablamos después de Cristo, cuando todavía vivía el apóstol Juan, el apóstol Pablo? Desde su destrucción hasta la fecha ha sido razón de incontables guerras. Mirá lo que dice Zacarías. Vamos a leer, por favor, capítulo 12, versículo 2. Si tenés ahí tu Biblia. Dice así la palabra del Señor: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Así que desde su destrucción hasta la fecha, se ha cumplido esta profecía de Zacarías y otras más de que Israel iba a ser un punto de conflicto, ¿sí? También en el capítulo 12, pero en el versículo siguiente, el versículo 3, el profeta Zacarías anunció que Israel sería odiada por sus vecinos, pero tan pesada que ninguno lograría moverla. Y todos sus vecinos la odian. Rusia, el mismo actual presidente Vladimir Putin, ha hablado mal sobre Israel. Toda la medialuna árabe que rodea la nación de Israel quiere empujar a Israel al mar. Y sin dejar atrás líderes como Hitler, como Mussolini, que odiaron y exterminaron millones y millones de judíos, inclusive algunos líderes más cercanos a nosotros, como el extinto presidente en Venezuela y otros. Siempre hay
sentir antisemita que va creciendo en Europa. Hoy en día hay un gran sentir antisemita, o sea, contrario a los judíos, y esto estaba profetizado. Pero no logran moverla porque es el pueblo de Dios. Mirá las guerras que hubo. En 1948, la guerra de la independencia, cuando logró su soberanía. En 1956, una gran crisis por el canal de Suez. En 1967, la guerra de los 6 días. En 1973, los árabes intentaron conquistarlos aprovechando el gran día festivo de los judíos, llamado Yom Kippur, y no pudieron, fueron ayudados milagrosamente. En 1982 y 2006, Israel invadió el Líbano y detuvo cohetes del Hezbollah. Hace poquito, tal vez te acordás de esto, de este paraguas que diseñó Israel, donde los misiles que enviaban atravesando la franja de Gaza no podían entrar y cumplir su objetivo. Soportó 2 intifadas o revoluciones internas. Destruyó la base siria en el 2007 con aviones del escuadrón número 69. En el año 2008 invadió Gaza y detuvo los cohetes de Hamas. Y ahí es como que comenzaron los demás países a respetarlo y a decir, parece que con estos no se juega. Así que Israel se ha plantado firmemente allí en Medio Oriente, en el medio del mundo, y hoy es una nación respetada. Y tiene una gran tecnología, tiene satélites espías, tiene 200 cabezas nucleares, tiene una fuerza aérea que es la envidia del mundo, produce un armamento súper sofisticado, fabrica misiles con cabezas, con ojivas atómicas iguales a Estados Unidos y Rusia. También fue el profeta Zacarías el que dijo en el capítulo 12, versículo 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y si bien esto todavía tiene un cumplimiento total, futuro, cuando sea el milenio, ya estamos viendo cómo el escenario se va preparando. Y hay otros indicadores que muestran de que Jerusalén pronto va a empezar a recibir todas las promesas del reino que están en espera por su desobediencia. Por ejemplo, la reconstrucción del templo. Sería el tercer templo, ¿no? Porque ya los 2 anteriores fueron derribados. Y es increíble porque el templo de Jerusalén ya está construido. Aquí tenemos una maqueta cuando se presentó el templo de Jerusalén. Existen ya los planos del templo, eligieron ya el lugar para la construcción, pusieron ya la primera piedra y existe un instituto especializado. Yo te invito a que copies esta dirección y que entres y veas las fotos. Algunas te voy a mostrar ahora, pero hay muchas más. www. Te lo voy a decir sin el acento inglés para que es Temple Institute o templeinstitute.org. Temple, que es en inglés, ¿no? Templo Institute, sería como se escribe instituto en inglés, .org. Lo vas a encontrar rapidito. Foto actual de la menora. Fíjate, bañada en oro. Tal cual estaba en el templo original. Estas son fotos tomadas directamente del templo. Foto actual del altar de bronce, con las medidas que Dios le indicó a Moisés y luego Salomón las cumplió allí en el templo. Vestimenta de los sacerdotes. Contrataron al mejor diseñador de modas de Europa y fíjate qué galán ese sacerdote allí con sus vestimentas diseñadas según el Talmud. La mesa de los panes de la proposición también ya está terminada. Una tradición judía dice que el tercer templo se construirá cuando en el mundo aparezca una lira con la estrella de David, lira que ya la han encontrado, la han restaurado y está lista para ser usada. Foto actual del sofar, ese cuerno que se tocaba para convocar a la asamblea, ¿sí? Y para anunciar un sacrificio que también allí está. Así que todos estos elementos que de alguna manera conforman el nuevo templo es lo que hoy ya está ante nuestros ojos. El templo está listo para ser construido cuando de alguna manera las leyes mundiales lo permitan. No lo pueden hacer a la fuerza porque iniciaría la Tercera Guerra Mundial, pero esto es una realidad que se va a cumplir. Así que
Habría mucho más para mostrar. En otro archivo que yo tengo, no sé, 20, 30 imágenes más sobre Israel, pero no quiero agotar el tiempo. Pero en primer lugar, Israel y el resurgimiento de esta nación es la evidencia más grande de que estamos al final de los tiempos, porque Jesús dijo que cuando Israel brote otra vez como una higuera, estábamos llegando ya al final de los tiempos. Y esto no sucedió nunca. Durante 2000 años de era cristiana, Israel fue escombro. Solamente esta generación es testigo de lo que estamos viendo. Esto no sucedió nunca. Así que este es el indicador más claro que estamos en los últimos tiempos. Pero hay más naciones que están en el escenario profético. Por ejemplo, una protesta y una unión entre Rusia y países árabes. Lo que yo llamo protesta ruso-islámica. 2 capítulos enteros de Ezequiel, 38 y 39, hablan, yo te adelanté algo hace un ratito, de que hacia el final de los tiempos, Rusia, aliado con varios países árabes, dice Ezequiel, mucho pueblo contigo, así dice literalmente, va a estar presente cuando el anticristo se manifieste. Y es interesante porque Ezequiel 38:2, lo podés leer, habla de que va a estar gobernado por un príncipe fuerte o un soberano fuerte. ¿Por qué dice príncipe fuerte o soberano fuerte? Porque va a tener un perfil de dureza, de fortaleza. Nunca vimos como hoy a un líder ruso con la estirpe de Vladimir Putin. Y es lo que la Biblia estaba profetizando. Y tiene mucho motivo para sacar pecho ante todas las potencias del mundo. Rusia muestra claras intenciones de recuperar sus glorias pasadas. Su reserva petrolera le sustenta. Tiene mucho petróleo. Una alianza con naciones árabes. Si vos recordás el mapa que te mostré al comienzo, ahí está Rusia y todos sus vecinos árabes, la media luna árabe que se conoce. Sería una oportunidad excelente para Rusia para tomar el protagonismo mundial. Y la Biblia también profetiza de esta alianza, ¿sí? Acá tenemos un pequeño mapa de lo que son las naciones que están mencionadas allí en Ezequiel 38 y 39. Aquí tenemos otra vez el Líbano con Israel, ¿sí? Y fíjate las naciones que están rodeando a Israel y que ya se están aliando con Rusia. Y están nombradas literalmente como aparecen hoy en la geografía actual, ¿sí? Irán, por ejemplo. Ya conocemos, búscalo, vos no te quedes con mis palabras. Busca en internet relaciones comerciales, alianzas, como sea, entre Irán y Rusia. Vas a ver, son tremendos amigos actualmente. Irán. Rusia vendió a Irán un reactor nuclear y 29 misiles avanzados en $1.000 millones. Irán, que es la antigua Persia, así aparece en Ezequiel con el nombre de Persia, pero hoy es Irán, es el enemigo público número 1 de Israel y de Occidente, donde sabemos que convive la yihad radical, estos movimientos radicales islámicos, ¿sí? Que son fuente de terrorismo a nivel mundial. Es defensor y promotor del terrorismo mundial y Vladimir Putin reaccionó, y esto es fresquito, fíjate, en enero de 2020, ¿te acordás que con un dron Estados Unidos mató al gerente iraní Soleimani? Rusia se paró y protestó frontalmente a la manera que Vladimir Putin sabe hacerlo por este ataque hacia su aliado Irán. Ya se está aliando el rey, el príncipe soberano de Gog y Magog con sus vecinos árabes. Aparecen otros en el relato. Turquía. Fíjate que Turquía está por ser desplazado de la Unión Europea. No lo quieren. No le queda más opción que una alianza árabe para sobrevivir. Allí en Turquía se vende el libro Mi lucha de Adolfo Hitler, también de tendencia antisemita. Arabia Saudí está mencionado en el 38:13 de Ezequiel. Protesta por la alianza. Actualmente esta nación no se identifica con el terrorismo musulmán, pero la Biblia dice que si al final va a darle la espalda a Occidente y va a aliarse con esta coalición. Egipto, por años islámico, conservador, se sublevó, ¿te acordás? En febrero del 2011, todos lo vimos, y Hosni Mubarak
se vio forzado a renunciar ante los rebeldes. Vimos qué tremendo que fue esto, y eso está profetizado también en Isaías 19. Pero dice la Biblia que esta línea islámica que hoy ya dice la a prosperar. Leamos lo que dice, por favor, Ezequiel 38, 22 y 23. Después léete, si querés, los dos capítulos en tu casa. Dice, yo litigaré o pelearé contra él, contra el rey del norte y sus aliados, con pestilencia y con sangre, sobre él, sobre y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Así que la Biblia dice que esta protesta ruso-islámica, que va a ser contra el anticristo, y que ya está... Esto es un adelanto solamente. Acordate que dijimos que estamos en los principios de dolores. El cumplimiento más fuerte de esto será durante la tribulación. Pero ya estamos viendo cómo se va preparando el escenario. Esta protesta no va a prosperar, no va a llegar a su fin, porque Dios lo va a quitar del mapa. De alguna manera es como que Dios le va abriendo el camino al anticristo para que avance y avance. Cuando esté en lo más alto de la cúspide, ahí el Señor le va a dar el golpe mortal. Vemos entonces que el escenario se está preparando para esta protesta ruso-islámica conocida como la batalla de Gog y Magog. Algunos comentaristas, antes de cerrar este capítulo, serios, a los cuales respeto y debemos respetar, opinan que probablemente esta batalla se dé antes de la tribulación. Puede ser. Puede ser, no podemos ubicar precisamente Ezequiel 38 y 39. Puede ser que se dé en este tiempo, en este año o el año siguiente, porque es un polvorín toda esta relación entre Putin, sus aliados árabes y el bloque contra Occidente. Esto no es novedad, así que puede ser, pero nos marca que estamos cerca del fin. Otro indicador geopolítico, histórico, social, como dijimos en la introducción, vimos Roma, Israel, la alianza ruso-islámica, y ahora quiero hablar de este sector China, de la cual también la Biblia habla mucho, y lo menciona como los reyes del Oriente. Eso lo vimos en la introducción, citando el pasaje de Apocalipsis 16. Dice en aquel pasaje que China iba a ser protagonista hacia el final de los tiempos. Y no podemos negar. Varios artículos mencionan a China, o al siglo XXI, perdón, como el siglo de China. Esto no es novedad. El siglo XXI es el siglo de China. Fíjense cómo ahora es noticia, no solamente por el virus, sino por todo lo que está pasando. Bueno, la Biblia anunciaba de que hacia el final de los tiempos, China iba a ser protagonista. China tiene actualmente escucha bien, 400 millones de habitantes, cuando el planeta Tierra tiene poco más de 6.000. 1.400 pertenecen a China. Su economía crece al 10% anual. Cuando las economías de nuestros países debilitados decrece al 10% mensual, la economía de China crece al 10% anual. Es la segunda economía en el mundo, después de Europa y Estados Unidos, y casi ya hoy lo ha superado. 2 millones de personas tienen un patrimonio neto de 40 millones de dólares cada uno. Esto es increíble. En el 2003 había 269 millones de celulares vendidos. Marco el indicador de los celulares porque es lo que todos conocemos. En el 2008 había 500 millones de celulares vendidos. En el 2018, o sea, hace poco, habían 850 millones de celulares. Y este dato que puse entre paréntesis es muy importante. Hoy lo podés comprobar, constatar o preguntar a algún amigo tuyo que viva en China, es obligatorio el uso. Porque toda la vida de un ciudadano o una ciudadana china pasa por su celular, por su dispositivo móvil. Hoy es obligatorio el uso del celular y de paso les aviso que eso se viene para todo
el mundo. Es el tercer presupuesto militar del mundo. Estados Unidos declaró que considera a China como el de mayor potencial militar para destruirlos. Fíjate, China posee el 50% del capital del mundo. Ahora, yo quiero ser enfático en esto, porque cuando Apocalipsis narra la visión de Juan, hace 2000 años atrás, China ni existía. Ahora, mirá con qué precisión la profecía bíblica y el Dios de la profecía ve los acontecimientos finales. Y le estaba anunciando a Juan y a todos nosotros que hacia el final de los tiempos esta nación iba a existir. En Estados Unidos, este dato lo saqué la semana pasada de internet, el 90% de California ya fue comprada por China, por empresas chinas. Esta estratégica invasión comercial obligó a Donald Trump a aumentar aranceles contra China. Esto lo sabés, porque sucedió hace algunos meses. Y comenzó una guerra económica entre China y Estados Unidos. Y esto dio inicio a esa guerra comercial. Ahora, dice Apocalipsis, capítulo 9, versos 13 al 21, anotalo por favor, Apocalipsis 16, 12 al 14 y Daniel 11, 44, que este reino iba a existir hacia el final de los tiempos. China, mirá qué importante esto está mencionado en Apocalipsis 16, ya puede poner en pie un ejército de 280 millones de soldados. Está en las estadísticas. Cuando Juan ve el ejército chino, ¿te acordás ahí en Apocalipsis? Dice que eran de 200 millones. Y no sé si recordás, después léelo en tu casa. Juan dice, yo oí su número. ¿Por qué dice yo oí su número? Si Juan estaba oyendo todo. Es que Juan dijo, miren, yo estaré viejo, pero no soy loco. Yo escuché bien clarito, 200 millones. ¿Por qué menciona esto Juan? Porque cuando Juan escribió el Apocalipsis, ni siquiera en todo el mundo conocido de Juan existían o habían más de 200 millones de habitantes. Y Juan dice, ¿cómo puede ser? Un ejército, solo un ejército de un país que tenga más soldados que todos los habitantes del mundo hoy. Y el ángel le dijo, sí, Juan, escribe. Y Juan dice, bueno, para que no tengan duda, yo escuché bien y esto es lo que dice. Sí, hoy China puede poner en pie, y ya lo tiene puesto en pie, un ejército de 280 millones de soldados. La profecía no se equivoca. Los usará contra el anticristo, destruyendo su embajada en Irak, según dice Apocalipsis 18, hacia el final de los tiempos, hacia el final de la gran tribulación, los 7 años que profetizó Daniel, que van a existir luego de que la iglesia sea arrebatada y antes de que Cristo regrese. En todo ese escenario bélico, China va a protestar contra el anticristo que va a querer adueñarse o pretender adueñarse de todo el mundo. Ya Rusia y los árabes protestaron y fueron quitados del mapa. Ahora le queda China. China protesta. Y vos mirá en el mapa, para que China llegue a protestar hacia donde está el anticristo, tiene que cruzar el río Éufrates. ¿Cómo hace un ejército de 200 millones de personas para caminar y para atravesar a pie un ejército, un río tan grande como el río Éufrates? Bueno, lo vamos a ver en un ratito. El anticristo se recluye en Jerusalén, los reyes del oriente lo persiguen cruzando el Éufrates seco. Esta es la sexta copa, lo podés leer, por favor, comprobalo en Apocalipsis 16, 12, y esto será, como dije recién, durante la tribulación, pero el escenario ya está listo. No solamente está listo el ejército, sino que está lista la represa. Aquí tienes una foto. La represa de Ataturk en Turquía es capaz de represar todo el agua del río Éufrates, y acá lo tenés frente a tus ojos en cuestión de horas. ¿Cómo me podés explicar de que esto 2000 años atrás Dios ya lo estaba anunciando? Porque Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la iglesia, el Dios de Israel, el Dios de la familia, es un Dios que maneja y conoce todos los tiempos. Dice Daniel 11, 44 y 45, vamos a leerlo, dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán al anticristo. ¿Sí? ¿Ves? Noticias del oriente, la amenaza china, al anticristo,
que básicamente tiene su reinado, como se conoce el reino de la bestia, principalmente en Europa, como lo estamos viendo hoy. Europa, con todo este nuevo gobierno mundial que nos están proponiendo, lo que yo te expliqué el domingo pasado, este estado profundo, esta manipulación sanitaria, económica, educativa, que de una manera muy solapada va condicionándonos la vida, es el reino del anticristo, y cuando esto ya se manifieste con toda su intención diabólica, muchos van a protestar, y China va a protestar, y dice que va a huir, saldrá con gran ira, va a destruir, va a matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio, hablando del anticristo, entre los mares y el monte glorioso y santo. El mar Mediterráneo está ahí en la costa de Israel, así que ahí se va a esconder el anticristo, porque el propio templo que él va a permitir que se construya para los judíos, lo va a usar él, dice Daniel, para ponerse como Dios, y va a ser un sacrilegio terrible en el lugar santísimo. Así que fíjate, huyendo de Rusia, huyendo de los árabes, huyendo de China, escondiéndose allí en las montañas, en el templo, en Israel, como dice aquí Daniel capítulo 11, no va a prosperar. Termina la profecía y dice, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, ya marcando el fin de la gran tribulación y la intervención del Rey de Reyes y de el Señor de Señores. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Es increíble, nosotros no podemos entender. Yo quise mostrarles solamente algunos datos de lo que estaba sucediendo hacia el final de los tiempos. Y mirá qué interesante, porque el anticristo va a terminar escondido, ¿no? Acorralado. Y todos los dictadores del mundo terminaron igual. ¿Te acordás? Por ejemplo, Napoleón murió escondido, exiliado en la isla de Elba. Ahí murió. Hitler en su propio búnker, creo que con su secretaria y el primer ministro, no se sabe si se quitaron la vida o murieron por una bomba, escondidos en su búnker. Saddam Hussein, todos recordamos cuando lo encontraron en esa cueva con la barba larga y $1 millón en efectivo para ofrecerle a sus captores para que si lo encontraban lo dejen huir. Y mira cómo es el Señor, justamente el soldado francés que lo encontró era cristiano y no aceptó la corrupción y lo tomó prisionero y sabemos cómo murió en una horca común, pero ahí estaba escondido. Gaddafi lo sacaron de una cloaca. Yo cuando veía esas fotos, esos videos hace, ¿cuánto era? No sé, creo que 8 años atrás, y lo pateaban en el piso, fue terrible, estaba escondido en una cloaca, alguien que desafiaba al mundo entero. Bin Laden en el sótano de la casa de un amigo, ahí lo encontraron con un dron y volaron la casa del amigo con él adentro y así murió. Y el anticristo va a terminar escondido en una tienda de campaña en el desierto de Jerusalén, y eso va a ser el anticipo de la segunda venida. Así que es increíble, queridos hermanos, cómo el escenario se va preparando. Para terminar, ¿qué es lo que hoy está frente a nuestros ojos? Estudiando la palabra de Dios. Lo que hoy está ante nuestros ojos es que este escenario es un escenario prediseñado. En primer lugar, por Dios, que conocía las cosas. Y con permiso de Dios, también intencionalmente, por estos gobernantes que hemos nombrado recién, ¿sí? Vladimir Putin, los reyes del Oriente, porque así se nombra en la Biblia, de la parte norte de África, o los reyes de la zona, de este nuevo estado que está tomando protagonismo, piensan que tienen ellos el control absoluto, pero no saben que están actuando como monigotes del diablo y con permiso de Dios. Pero lo que estamos viendo hoy justamente es una realidad muy alarmante. El mundo está llegando a un escenario ideal para que se manifieste el anticristo. Quiero repetir esto, el mundo está llegando a un escenario ideal para que se manifieste el anticristo. Hoy, y digo hoy, porque esta pandemia, este asunto de la pandemia, del virus, del COVID-19 es de hoy. Yo cuando llegué aquí, ahora estoy grabando desde Argentina, aunque vivo en Ecuador, ustedes saben, esto era solamente un rumor que venía de un que conocía, y hoy ya
nos involucra a todos, es una amenaza mundial. Por eso con razón se ha dicho que este virus nos ha igualado a todos. Sí, es verdad. Esto es la primera vez, escuchame bien lo que te digo, es la primera vez que el mundo enfrenta a una amenaza de carácter mundial. Nunca hubo un problema, una amenaza mundial que nos involucre a todos como la que estamos viviendo hoy. Han habido que el calentamiento global, que la amenaza del terrorismo, que algunos efectos económicos por diferentes situaciones en la bolsa de valores, pero nunca como hoy. Lo hemos visto lejanos, como diciendo, así el terrorismo, así el calentamiento. Nuestra vida seguía igual, nada cambió. Pero hoy, esta amenaza nos ha puesto a todos stand-by, nos ha afectado a todos. Cristo intencionalmente, el espíritu del anticristo, que ya estaba en el mundo de los tiempos de Juan, porque él lo dijo en su carta, el espíritu del anticristo. ¿Qué es el espíritu del anticristo? De dictadores que quieren de manera estratégica y oculta gobernar el mundo con un manto de piedad. Ese es el espíritu del anticristo. De un Satanás que se disfraza como ángel. Pero ahora el protagonismo como nunca antes lo había tomado. También preparó este escenario con esta amenaza mundial para ofrecer soluciones globales. Y esto es lo que se nos está ofreciendo. Yo quiero ser muy medido en hablar de este tema sin decir muchas de las cosas que sé y que quisiera decir, pero por respetar este medio de comunicación, porque ustedes sancionando algunos tipos de mensajes, voy a hacer lo más ético posible. Pero se viene una reforma educativa. El 14 de mayo, o sea, esta semana, el Papa ya convocó, y esto lo viene convocando desde el año pasado, va a convocar una reunión con todos los gobernantes del mundo para que a partir de ahora, desde chiquitito, se moldee, no sé qué palabra usar, se manipule los niños, adolescentes, jóvenes y adultos en la manera abierta, entre comillas, como el mundo nos propone. Reunión que no tuvo este carácter nunca, convocada por el Papa Francisco, o casualidad, justamente en Roma. Se vieron la reforma educativa para problemas de las diferencias que en algunos países se aprueban y en otros no. Mejor tomar una decisión global ante esta amenaza mundial que involucra a todos. La propuesta de sanidad del planeta, ya lo estamos viendo, ¿no? Con este parate que hubo. En verdad, si lo vemos del lado positivo, el mundo se está limpiando. Eso va a ser utilizado por el anticristo para decir, ¿vieron? Miren en estos meses qué bien, cómo está sanando. Tenemos que seguir en esta línea del aislamiento social. Va a ser una carta a favor de él. Va a haber una reforma comercial con la billetera electrónica que ya se está para tener una única moneda, una única forma de comprar y vender. Apocalipsis dice que el anticristo va a poner la marca de la bestia hacia el final de los tiempos. Sin esa marca nadie va a poder comprar y nadie va a poder vender. Ya va a ser implantado de una forma de tatuaje bajo la piel, no se sabe si en las vacunas o de qué manera, pero ya está listo y va a ser implantado de una forma súper práctica, súper chévere, súper linda de poder hacer las transacciones comerciales. Pero ¿qué hay detrás de eso? Porque es un espíritu engañoso. Inmunidad por vacunas es lo que se viene. Ya los presidentes están diciendo, esto va a continuar igual a la vacuna. Así que fíjate como de alguna manera también la seguridad social, ¿no es cierto? Porque claro, ahora estamos todos seguros en la casa. O sea, todo el escenario, inclusive la tecnología avanzada, se viene el 5G, que ya están poniendo torres de 5G por todos lados. No que eso provoca en la salud del ser humano, pero toda esta amenaza mundial que estamos viviendo hoy es el escenario ideal para que se ofrezcan, para que se promuevan, lideradas por un único dictador. Al comienzo va a tener intenciones de soluciones, como acabamos de ver, globales, pero luego va a ir mostrando poco a poco sus verdaderas
intenciones. Sabemos que a Satanás le gusta engañar. Dice Apocalipsis 12:9, lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Tenemos que estar alertas, hermanos, y no dejarnos engañar con una correcta interpretación de la profecía bíblica. Por eso decimos, y lo quiero decir hoy con más énfasis que nunca, terminando esta serie de conferencias, que estamos al final de los tiempos. Dice Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y aquí, de una forma muy sabia, se cierra el canon bíblico diciendo que Jesús viene pronto y enfatizando las dos cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, rogar para que Cristo venga, pero en segundo lugar, ofrecer el agua de vida gratuita, porque hay muchos que tienen sed, hay muchos que están siendo engañados, hay muchos que están yendo camino al infierno, y tu responsabilidad y la mía es salir a ofrecer el verdadero evangelio. Así que no nos quedemos callados. Tenemos que predicar el evangelio, avisar que Cristo viene, preparar nuestros corazones para que cuando venga nos encuentre consagrados a Él, prepararnos nosotros y preparar a nuestros hijos para el mundo que se les viene si el Señor no viene antes. Prepararse en el ahorro, prepararse en una vida sana para evitar lo más posible enfermedades, prepararse escogiendo bien los jóvenes la carrera que van a estudiar, porque todo va a estar controlado globalmente por este estado oculto, por este anticristo. Prepararnos porque Cristo viene. Dijo Jesús, estén alertas. Así que yo con esta serie de conferencias que hoy termino, quise alentar tu corazón para poder esperar al Señor en condiciones y para poder anunciar a todos que Cristo viene y tenemos que llevar mucho pueblo para la gloria de Él. Que Dios te bendiga, fue un placer haber estado contigo y seguimos juntos a través de este medio.